Bueno, hermanos, titulé la prédica de esta mañana La venida del Espíritu Santo. Estamos estudiando Hechos de los Apóstoles. Antes de nuestro culto de la Conmebol, habíamos estudiado sobre la promesa del Espíritu. Y estamos haciendo predicaciones positivas para instarle a la gente a poder también seguir un hilo conductor y poder estudiar la palabra de Dios. Así desarrollamos entre el año pasado también estudios de todo un libro de Santiago, por ejemplo. También lo hicimos de Efesios, también lo hicimos de Filipenses, también estudiamos las parábolas, todo eso estudiamos el año pasado. También estudiamos el Sermón de la Montaña, todos los capítulos del libro de Mateo, los evangelios también sinópticos, con las referencias y las concordancias de, diríamos, Mateo, Marcos y Lucas. También varios aspectos muy interesantes sobre el evangelio de Juan. Y así nosotros, sin darte cuenta, o sea, estamos estudiando la Biblia anualmente, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Prédicas anteriores, todas estas prédicas están en nuestra página, en nuestro canal de YouTube, pero habíamos hablado del profeta mayor, ¿se acuerdan? De Juan el Bautista, el capítulo 14 de Mateo y también la concordancia con Marcos. Y son demasiado interesantes porque son prédicas positivas y esto también queda registrado para la iglesia. Cada una de las prédicas que nosotros damos aquí en la iglesia Más que Vencedores, tenemos una biblioteca virtual donde esos materiales están a disposición de la gente, para que puedan tener y formarse también por medio de estas prédicas. ¿Qué les quiero decir? Los grupos hogareños, por ejemplo, que se van abriendo en la iglesia, tienen los materiales. ¿De dónde salen los materiales? De la prédica acá de la iglesia. Por eso que de repente esto, hay veces que te lleva tiempo, hay veces que también hay que meterse mucho en la escritura, hay que meterse en la historia, en el contexto y demás cuestiones, pero vale la pena porque estas enseñanzas, de repente habíamos estudiado un texto o estábamos estudiando un capítulo y de repente años atrás nosotros estudiamos sobre un capítulo, sobre un texto, pero no nos dimos cuenta de la profundidad y también de los apoyos y de las concordancias y también del mensaje central. Por eso que es demasiado importante, y una predicación positiva tiene que tener la introducción, tiene que tener el contexto, tiene que tener el desarrollo y tiene que tener una conclusión, y eso va libro tras libro. Entonces nosotros de aquí, a mí particularmente me gusta muchísimo la predicación expositiva. También me gusta la de los principios, está muy buena la predica también, que hay principios que nos bendicen muchísimo, pero me gusta más la expositiva, porque al terminar un culto decís, ¿y después qué sigue? Y va tomando esa línea y va leyendo capítulo por capítulo, versículo por versículo de cada, de cada pasaje de las Escrituras. Entonces titulé la predicación de este domingo, La venida del Espíritu Santo, Hechos capítulo 2. Pero les voy a dar la introducción para aquellos que no escucharon el mensaje anterior, porque el mensaje anterior fue el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles. Jesús iba a ascender a los cielos. Él estuvo en la tierra durante 50 días con sus apóstoles. Le aparecía y le desaparecía en la resurrección. Eso nosotros pudimos ver camino a Maús. Hoy, diríamos, hoy se cumple 50 días de la resurrección de Cristo. Hoy mismo. En este domingo, hoy, varias iglesias tradicionales están también hablando de esto, de la venida del Espíritu Santo. Porque hoy hace 50 días que Cristo había resucitado. O sea, desde hoy, este domingo, hace 50 días atrás, fue Semana Santa. Entonces hoy específicamente, hace 2023 años ocurría esto. Antes de ir al cielo, Jesús le reunió a sus discípulos y les dijo esto, 1:8 de Hechos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas y viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube y ocultó de sus ojos. Hay un punto muy importante aquí, porque la iglesia todavía no estaba presente. Jesús tenía que ascender para que su espíritu descienda y ahí empezase la iglesia. Cuando Jesús asciende, ahí recién empieza la iglesia. Ahora, ¿cuál es el punto demasiado importante? Es que toda preparación y entrenamiento en el conocimiento, la experiencia, pues, son demasiado útiles. Pero algo que tienen que entender es que sin el poder apropiado del Espíritu Santo, no iba a ser posible.
tenía que acompañar este poder la verdad. ¿Cuál era la verdad? Que los discípulos puedan despertarse y entender en los tiempos que ellos estaban viviendo. Ellos no tenían, diríamos, ellos todavía su corazón estaba duro y todavía su mente no estaba renovada. Ellos vieron los milagros, vinieron los prodigios, las señales, vieron gente sanada, gente que se aceptaba a Cristo, que se convertía, gente que cambiaba su vida. Ellos vieron a Cristo resucitado, ellos lo vieron en la cruz, se disiparon, luego Cristo le aparece, vieron todo, pero ellos no entendían todavía. Era necesario el Espíritu para que pueda iluminar su mente y que ellos puedan recibir este poder para tomar, diríamos, el llamado que Dios había puesto en sus corazones. Este era un momento fundamental en la historia, era la transición. Cuando la iglesia va a crecer siempre hay una transición. Y yo por eso les digo a los hermanos, hace unos cuantos días hicimos una reunión aquí de obreros, servidores, y yo le pedí a los hermanos que puedan acompañar fundamentalmente el tiempo que está viviendo la iglesia. Y acá hablo no solamente de la iglesia en general, sino nuestra propia iglesia, porque es un momento de transición. Entonces, tiene que venir el Espíritu Santo para que podamos recibir ese poder para poner en práctica las enseñanzas. Porque esto no es mecánico, no es humano, esto es espiritual. La iglesia es espiritual, Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, Jesús le ordenó que esperasen la promesa del Padre. Esa promesa era la que sería enviar al Espíritu Santo. La promesa de Dios se cumpliría exactamente 10 días después del día de Pentecostés. Jesús le prometió el poder. Era lo que necesitarían para ministrar después que el Espíritu Santo viniera sobre ellos. ¿Cuál es ese poder? ¿Cuál es el sinónimo de ese poder? Es el dunamis. En español la traducción es dinamita. El dunamis espiritual. Todos los creyentes tienen este poder. Aquellos que dicen necesito este poder. El uso de los dones. Y me decís, ¿cómo, pastor? El servicio, el compañerismo, el testimonio. Esos son el poder de Dios en tu vida. Y deben de experimentar ese poder y estar continuamente llenos del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Nosotros escuchamos mucho el derramamiento del Espíritu, la venida del Espíritu, lleno del Espíritu. ¿Saben qué quiere decir en pocas palabras? Ser controlados por el Espíritu. Ser controlado por el Espíritu. Ser lleno del Espíritu es ser controlado por el Espíritu. Bueno, acá, si yo doy un ejemplo, muchos van a entender ese ejemplo, ¿verdad? Porque le conozco mucho acá del grupo y otros que no vinieron, pero no vinieron porque seguramente tienen su motivo, pues ya son redimidos, santos del Señor. Pero anteriormente aquellos que farreaban hasta alta hora de la noche y se van al alcohol, entonces no podemos notar, y esto es, diríamos, una metáfora de ser controlado por el alcohol. ¿Viste? Cuando uno está controlado por el alcohol, medio camina a un lado, le decía siempre el policía de atrás, le dice, ese número 4, sí señor, le decía, no puede ni pararse, ¿verdad? Porque está controlado por el alcohol. Generalmente dice sus verdades y empieza a hablar y quita todo, se desinhibe, sí, y empieza a hablar y ya habla de más y después ya, si hay musiquita por ahí ya le baja unos pasitos medio raros, ¿verdad? Y vos le ves así todo con cordura, pero después le ves así hasta abajo, ¿verdad? Y todo el tema de ser controlado por el alcohol y toda la vergüenza que nos da, ¿sí o no? Bueno, nos da vergüenza. Hoy somos ya redimidos, hoy sinceramente somos nuevos en Cristo, tenemos una nueva identidad, una nueva criatura, pero esa cuestión pasaba antes, ¿verdad? Jamás va a pasar eso con un hermano, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, gente? Ese es el ejemplo que da Pablo y también la palabra de Dios. Así como sos controlado por el alcohol, por eso dice, atiendan bien, ser controlado por el Espíritu es, no dejemos ser controlados por el vino, sino antes bien, sed llenos del Espíritu. Eso dice Pablo parafraseando las Escrituras. Entonces, ¿por qué dice eso? Porque el Espíritu tiene que controlar, esa es la llenura de Dios, ser controlado por el Espíritu Santo. Bueno, gente, esto dice Pablo en Efesios 3, 16 al 20. No hace falta que lo busquen, yo lo voy a citar. Que Dios dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con el poder
en el hombre interior con su espíritu. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, ese poder era necesario para que ellos emprendan el llamado de Dios en sus vidas. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Los testigos son aquellos que ven algo y cuentan a otros. Esto decía un conocido historiador que una vez presenció un asesinato y lo citó la corte. Y cuando le citaron la corte, le citaron como testigos. Y él recordó 3 preguntas que le hicieron: lo que vio, lo que oyó y lo que sintió. Y este historiador dice: me acordé específica y puntualmente de 1 Juan 1:2, que dice el apóstol: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida, hemos visto y testificamos y os anunciamos. Entonces lo que estaba diciendo el apóstol y también este hombre es que los apóstoles, todo lo que ellos vieron, todo lo que ellos oyeron, todo lo que tocaron y palparon, contemplaron, eso ellos escribieron. Entonces Jesús asciende a los cielos. Y acá está el contexto de la prédica de esta mañana. Los discípulos, Jesús les dio una indicación: que se quedasen en Jerusalén. Probablemente era un departamentito donde te subía, era un aposento alto, por eso le llamaban, porque subían a la escalera y era tipo una pieza bastante grande, porque habían 120 personas reunidas, eran seguidores de Jesús, ¿verdad? Que se metieron en ese lugar a orar. Entonces, fueron ahí. Si miras tu Biblia, en Hechos 1:14, dice la Biblia: todos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, con María la madre de Jesús y los hermanos. Esta era una característica de los seguidores de Jesús. Vamos a juntarnos a orar, vamos a ese lugar, vamos a ser obedientes, vamos a hacer lo que nos dijo el maestro. Él va a venir otra vez a nosotros. Ellos creían de que Jesús iba a venir en carne, así como le apareció en Emaús, así como le apareció a los 12 también en Jerusalén, como le apareció a Tomás. Entonces ellos creían que Jesús iba a venir nuevamente infiltrado en medio de ellos, pero no iba a ser así, iba a venir su espíritu. Pero ¿qué hicieron ellos al estar orando? Ellos, mientras esperaban la venida del Señor, también había uno de los discípulos que le había abandonado, que era Judas. Judas, quien había sido atormentado por entregarle al maestro por esas 30 monedas de plata. Entonces él se ahorcó y murió. Entonces los discípulos ya no eran 12 los del Cordero, sino eran 11. Entonces ellos empezaron a orar y utilizan una expresión de echar suerte. Y habían 2 candidatos entre ellos. Eso dice la palabra de Dios. Uno ya se llamaba Barsabás y el otro Matías, como conocemos la historia. Entonces, ellos oraban para ver quién iba a ser el sucesor de Judas. Y pedían a Dios ese direccionamiento. Pedro era uno de los líderes quien convocaba la oración para ver quién iba a ser el sucesor de Judas. El hecho de que los apóstoles oraban al Señor y eligieran el reemplazo de Judas era una prueba más de que la elección de Matías no fue una equivocación, porque muchos dicen que se equivocaron los discípulos, oraron pero actuaron en la carne y salió Matías, pero Matías no es uno de los 12, sino fue Pablo el que ocupó el lugar de Judas, porque sí, Pablo fue apóstol del Señor y defendió su apostolado. Ahora, ¿qué pasa? ¿Y qué pasaba? Que un apóstol, para ser nombrado un apóstol, debería haberlo visto a Jesús resucitado. No podía ser cualquiera. Y Matías era un hombre, y también este hombre Barsabás, eran hombres que caminaban en la piedad, en la oración y reunían los requisitos. No eran cualquier persona que ellos, este es mi socio, le elegí ahí para que sea uno de los 12. No. Eran hombres de Dios, servidores. Por eso les digo, no eran cualquier. Utilizaron esta expresión, utilizaron suerte. Entonces, vamos a orar al Señor
y vamos a echar a la suerte, dice. ¿Por qué? Porque esta era una tradición también en la antigüedad. Por ejemplo, Proverbios 16:13 dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ellas. Ahora, vos me decís, ¿por qué quito diríamos, del lugar la postura de que hubo una equivocación de los discípulos en escoger a Matías? Yo no creo que fue una equivocación, lo que yo creo que fue un apresuramiento. Porque lo que, escudriñando las escrituras, el Señor pudo haberse dirigido a ellos de una manera. Esperen, no se apuren en levantarle a este hermano. Porque yo estoy preparando a alguien. ¿A quién estoy preparando? A Pablo, quien va a tomar ese lugar. Pero ellos, todavía no había venido el Espíritu Santo, este es el contexto. Ellos echaron la suerte y le eligieron a Matías. Entonces vos me decís, entonces se equivocaron, pastor. No, era necesario que ocurra eso para que después el Espíritu Santo venga a ellos y corrijan de estas cuestiones. Porque después vos vas a ver que el Espíritu Santo es aquel que ellos oran al Espíritu Santo y el Espíritu Santo le dice apartarme a Pablo y a Bernabé como apóstoles del Señor. Entonces te das cuenta que era necesario que esto pase para que la iglesia empiece a crecer y a corregir de estas cuestiones. Y ahí se daba el inicio. Este es el contexto. El nombre de Matías significa un regalo de Dios. Y eso fue para los apóstoles. Y eso fue para la iglesia. Él fue un hombre que siguió sirviendo. No se le resalta mucho. La Biblia no le nombra mucho solamente en este aspecto. Pero él, diríamos, anónimamente sirvió a Dios. Era un regalo de Dios su nombre. Tenía una identidad. Con la elección de Matías para reemplazar al traidor Judas, se terminó la preparación de la iglesia y se proveyó el recurso final. Acá dijo, esto tenía que pasar. Ahora vamos a dar inicio a la iglesia. Esa era la transición hasta aquí. Y ahora empieza la predicación de este domingo. Todo estaba listo para el nacimiento de la iglesia. ¿Dónde iban a nacer en la iglesia? En Pentecostés. Capítulo 2. De Hechos de los Apóstoles. Presten atención a lo que les voy a citar. ¿Por qué era necesario que empiece la iglesia? En el capítulo 1 los discípulos deberían esperar la llegada del Espíritu Santo. En el capítulo 2 viene el Espíritu Santo. En el capítulo 1 fueron preparados. En el capítulo 2 reciben el poder. En el capítulo 1 fueron retenidos. En el capítulo 2 fueron enviados. En el capítulo 1 el Salvador ascendió. En el capítulo 2 el Espíritu descendió. Las promesas del Señor Jesucristo dadas en el capítulo 1, 5 al 8 se cumplen cuando todos los creyentes reunidos en el aposento alto reciben esa maravillosa venida y la promesa misma. Lo que le decía recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros se estaba cumpliendo. Fíjense en Hechos capítulo 2, 1 al 4 leo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Como les decía al comienzo, 50 días después del primer domingo posterior a la Pascua, se celebraba la fiesta de Pentecostés. Esa era una fiesta anual en donde la nación se reunía en Jerusalén y en Pentecostés se hacía una ofrenda de los primeros frutos. Esto cuenta en Levítico 23:20, dice, y el sacerdote lo presentará como una ofrenda merecida delante de Jehová, con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Para completar el círculo del típico cumplimiento de estas fiestas, el Espíritu vino en Pentecostés como las primicias de la herencia para los creyentes. Más aún, quienes se unieron a la iglesia en ese día se constituyeron como los primeros frutos de la cosecha de los creyentes que habían por venir. Por eso yo les digo, hermanos, ¿cómo nace la iglesia? La iglesia nace por medio de la oración. ¿Qué es la oración? La oración es una siembra. Decirle al que está a tu lado, cuando estás orando, estás sembrando. Estás sembrando en el campo espiritual.
Está sembrando. ¿Y saben qué? Cuando vino el Espíritu Santo, ellos vieron qué cosa, la cosecha de las oraciones. Y esto es así, hermanos. Vos estás aquí presente porque alguien ha orado por vos. Vos sos la primicia. Vos sos esa cosecha de alguien que sembró en tu vida en oración. Alguien que peló rodillas. Alguien que dijo, oro y proclamo por fe sobre la vida de este hombre, de esta mujer, pidiéndote que te conozcas, Señor. Eso es una siembra en el mundo espiritual. Hasta que despertás, venís y decís, bueno, Dios me llamó acá, y después te acordás que había gente que estaba orando por vos. Vino y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio. Lucas, escritor del libro de Hechos y también del Evangelio de Lucas, describe la obra de Dios en enviar al Espíritu como un viento, un soplo, un neuma, un aliento. Y esto es demasiado interesante, hermano, porque estaba mirando un paralelismo en Ezequiel capítulo 37. Una locura total, donde Dios mismo le dice al profeta que profetice al Hijo del Hombre y di al Espíritu, así ha dicho Jehová, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Yo me hice la película, hermano. Lo que pasa es que cuando uno lee, uno tiene que también pedirle a Dios entrar en la lectura. Y yo dije, mira un poco si el Espíritu Santo me habla y me dice, andate al cementerio de la Recoleta. ¿Vieron? Así que hay gente que se va a visitar a su ser querido que partió. Parate ahí en el cementerio de la Recoleta. Haz lo que yo te digo. Sí, Señor. Y empezá a predicarle a esos muertos. Y vas a ir viendo, a medida que vas a ir hablando mi palabra, esos muertos, y empezando a abrir el ataúd, van a salir los esqueletos y se va a empezar a juntar los tejidos de las manos, de los pies, y voy a crear un ejército que esos muertos van a vivir y esos muertos me van a servir. Es una locura. Pero estaba dando ese paralelismo de que la palabra de Dios, el efecto, la palabra, el neuma, el viento, la brisa, es lo que visita el corazón del hombre y cambia, levanta. La condición del hombre sin Dios es un estado de muerto. O sea, un hombre, una mujer que no tiene un corazón redimido, que no aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, que no vive una vida conforme a la palabra de Dios, que en su vida no se ve ese cambio, ese viejo hombre, esa nueva vida, es un muertito que camina por el mundo. Es un muerto. Necesita esa predicación, necesita el neuma, necesita la palabra, necesita el soplo de vida para que ese hombre pueda arrepentirse de su pecado, morir, nacer de nuevo por medio de la palabra, del espíritu, del neuma, del soplo, del aliento de vida. Eso estaba diciendo Ezequiel. Por eso es que cuando vos le predicás a una persona que no conoce a Dios, le está predicando a un muerto. Cuando vos le estás hablando de Cristo a una persona que no conoce a Dios, vos le estás hablando a un muerto. Por eso el mayor desafío que tiene la iglesia no es traer a gente de otra iglesia. No, eso no es evangelismo. Eso es quitar gente de otras congregaciones. No. Está bien, si salió de su congregación, se pidió a su pastor por algún motivo, se fue, o también por algún desvío doctrinal. Ahí nosotros le recogemos, ¿verdad? Porque necesita un hombre, una mujer, también ser sostenido por Dios. Y también vemos en la escritura, por ejemplo, cuando se le acerca una mujer cananea a Jesús. Y cuando hablo de una mujer cananea, también dice Ciro Fenicia, era una mujer, una bruja, era una Jezabel, la que venía a hablar con Jesús. Y Jesús le dice, despídenla, le dice a sus discípulos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no reunía ningún requisito de poder juntarse con la congregación de los santos. Pero ella dice que quería conocerlo, que si tan solamente Jesús hablase, su hija se salvaría. Entonces ahí nosotros vemos que tampoco Jesús le despreció a nadie, pero sí tuvo cuidado, sí miró los requisitos para poder, darle ese espacio a esa mujer. Entonces, el desafío de la iglesia, porque eso también yo digo,
Generalmente los grupos areños, acá todavía no pasa porque somos pequeños, pero los grupos areños uno trata de invitar a otro grupo para tener gente. La iglesia trata de invitarle a otro, venid acá a mi iglesia y acá y es de otra iglesia. Eso no es, gente, no es. Jehú, para destrozar la Jezabel, dijo, ¿quiénes están conmigo? Yo Señor. Bueno, somos 3, reventémosla a esta bruja. Esa es la iglesia. ¿Quiénes están firmes? Yo, pastor. ¿Quiénes están firmes? Yo, pastor. Yo soy de acá. Yo, pastor, recibí mi llamado acá. Acá estoy para echar fruto, pastor. Yo estoy firme acá, pastor. Ahí está. Dios te va a usar. Dios te va a usar. Eso es lo que el Espíritu Santo te da, la convicción donde Dios te plantó. Lo que pasa es que nosotros muchas veces vemos, y la iglesia cristiana evangélica también está seducido por la multitud de las masas. Y espectacular, gente. Pero hacen tu historia. Hacé tu historia. Vení, trabaja para que justamente por medio de la predicación de tu santificación, de tu santidad, de tu compromiso, de tu responsabilidad, de tu servicio, la gente te mire como un ejemplo y te siga como hizo Jesús. Ese es el evangelio, gente querida. Ese es el evangelio. No es quitar a gente de otra iglesia y llevarle porque Marco es el más ungido y toca el piano y toca el violín y la gente viene y se cae todo porque no, está aquí por un llamado de Dios, está sirviendo, está procurando por su santificación, está procurando por su santidad, está peleándola, está trabajando, está orando, tiene problemas como todos los chicos, pero recibió y acudió en un llamado de Dios y están haciendo su historia. Y el Señor añade gracia y levanta y pone una persona necesitada a su lado para que se pueda desarrollar en su ministerio. Así es, gente. ¿Por qué nosotros abrimos varios grupos? Yo no le puedo obligar a ustedes, gente, vengan el miércoles, gente, vengan el sábado, gente, vengan el domingo a la noche, vengan a orar viernes, vengan a la madrugada, vengan. Van a estar reventados, sí, pastor. Vengan donde van a ser útiles. Vengan donde el Espíritu le diga, acá tengo que estar. Vengan los miércoles y digan, Marco, acá estoy firme. Tengo un llamado de estar contigo los miércoles. Sean 1, 2, 3, 4, 5. Estoy acá. Pastor, domingo estoy a la mañana. Vení, mi querido, a partir de las 8 ya vamos a levantar. Pastor, estoy domingo a la noche firme. Pastor, estoy los sábados yo me comprometo. Vení donde vos te sentís. Y vení, vamos a recibir este poder. Y van a ver cómo Dios le va a usar. Porque lo primero que tienen que saber es dónde Dios te puso. Si todavía está caminando sobre la muralla que divide, bueno, probablemente voy a utilizar una maña del fútbol. Te va a empujar. Pero metele ahí un codito al que está a tu lado. Decidite. Porque eso es madurez. Es apropiado este mensaje porque los apóstoles también estaban con esa vulnerabilidad. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo vamos a hacer? El maestro ya no está. Nosotros tenemos que ser, si vos vas a predicar, pero ¿quién te va a escuchar a vos? Que pucha, vos le cortaste la oreja a Marco. Ni ahí. Y este también que cobra impuestos y eso que pucha te conoce todo con la gente. Y pocas patas con este que va a predicar. No, desastres somos. Que pucha, somos reventados. ¿Quién nos va a oír? Pero ellos necesitaban el poder. Hay un material que se llama 12 hombres comunes. Tenían problemas de carácter. Entre ellos mismos había miles de situaciones que ellos estaban pasando. Les pregunto, a lo interesante de la predica. Amén. Dale un aplauso al Señor. Entre paréntesis nomás, yo una vez le testifiqué a mi pastor. Porque después cuando él le mete una patadita y ya te lanza la pileta. Y yo le testifiqué y le dije, lo que más me costó a mi pastor, así me costó, sinceramente, le dije domingo a la mañana. Porque en pandemia, por más de que ya se habilitó me acuerdo yo el tema de presencialmente, yo por su asistente estaba con él, me encargaba de los servicios y demás cuestiones, le preparaba su despacho, le preparaba su café, le ordenaba todos los avisos, y como todos los muchachos que hacen acá también, ¿verdad? Y me despertaba domingo a la mañana y tenía que ir virtual. Y ese fue fue un golpe fuerte. Caminaba así por mi casa el domingo a la mañana y decía, Señor, ¿qué querés hacer conmigo? Porque, en mi sentimiento, Señor, extraño tanto eso, pero entiendo, Señor, que
me querés llevar a otro lugar y no sé qué, Señor, estoy pasando en este tiempo de pandemia. Todavía domingo no hacíamos culto, solamente era martes cuando eso, y después cuando se habilitó era sábado y domingo te despertaba y bueno, veíamos la prédica de la central y demás cuestiones, pero era una etapa de transición, era lo que me costó a mí. Y él también seguramente, me imagino, ¿verdad? Que le costó muchísimo también esa parte de desprenderse. Pero él me dijo una vez, hubo una situación y le dije, acá estoy, pastor. Le dije yo, firme, pastor, si necesitas ordenar yo voy a estar. Y me dijo él, yo no voy a obstaculizar tu crecimiento. Vos tenés un llamado de parte de Dios. Allá donde Dios te llamó, anda, Miguel. Y anda lo malo ya. No vaya a venir acá ni sentimentalismo ni nada. Sí, pues. Sí, Señor, le dije. Y ya me fui nomás ya. Y así fue. Por eso están las emociones, te juega por uno, te juega por otro. Eso no es de Dios. Lo que es de Dios es afirmarte. Si Dios te llamó, Dios va a hacer. Entonces ahí te plantás, ahí te firmas tu corazoncito acá, allá tu mente va a llevar. Señor, ayúdame a hacer lo que vos me llamás a hacer. Eso es importante. En esa firmeza. Bueno, fueron llenos del Espíritu. La llenura no es solamente un momento. De repente les traen a un predicador y dicen, va a ministrar la llenura de Dios, la llenura del Espíritu. Y creen que es solamente un momento. La gente pasa al frente, uno, porque interpreta pues estos soplos, le sopla, otro, fire, take it, fire, 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 take it. Y le toca y el fuego de Dios y vos mirás y se caen todo y recién. Y creen que es un momento. Sin embargo, la visitación, la llenura, el control del Espíritu debe de ser continuo. No es solamente un momento. No es solamente un momento. Es continuo. Y le voy a explicar. Porque hay que ser, mi querido, serio en estas cosas. Con las cosas de Dios no se juegan. Este es el templo del Señor, su púlpito. Y no, cuando hago así, no me estoy refiriendo a nadie ni nada, sino yo solamente creo que no son instruidos en la palabra de Dios aquellos hombres que ministran de esta manera. Con humildad lo digo. Ser lleno del Espíritu es una experiencia continua de la vida del creyente. El creyente debe ser controlado por Dios. Citaba esto al comienzo en Efesios capítulo 5, 18. No embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, problemas, peleas, pleitos, porque somos controlados por el alcohol. Antes bien, ser lleno del Espíritu. El apóstol Pablo de manera imperativa dice, sed, está diciendo debemos ser llenos continuamente del Espíritu Santo. Me preguntas, ¿cómo pastor podemos ser llenos de sí mismo? Fíjate bien, apretate tu cinturón, sentate porque vamos a meter caja cesta acá, mi querido. Vaciarse de sí mismo, morir al egoísmo, morir a tu voluntad personal, renunciar a tus derechos, confesar tus pecados, tener la mente saturada con la palabra de Dios, perdonar y ser perdonados. Controlado por el Espíritu Santo es una persona dócil, es una persona mansa, es una persona humilde, es una persona obediente, soporta todo tipo de problemas y de situaciones difíciles. Ante la presión, menosprecio y rechazo, se mantiene firme porque está controlado y dependiendo de Dios. Espera en Dios, es paciente, no se jacta, tiene la seguridad y la identidad de ser un hijo, una hija de Dios. No guarda rencor. Y está capacitado y capacitada para aguantar y soportar todo. No es, perdón gente, no es. Esto es el lleno del Espíritu. ¿Vieron qué equivocado que estamos, mi querido, cuando ministramos estas cuestiones? Esto, un hombre, una mujer, a lo mejor va a ser como le nombré a Matías, un anónimo. Porque acá pues uno mira por el nivel de unción, de dicción, de gente, ungido, ungida. Hasta hay locuras, hermanos. Hay teología de la prosperidad que miden la unción por la marca de vehículo. O sea, un hombre de Dios puede tener toda esta característica. Y si tiene un Ford Corsair 83, no tiene unción, pero
Estamos todos locos, gente. Sinceramente hablando. Y duele. Porque cuando mirás así mirás, estudiás, mirás la teología, mirás un poquitito la reforma y mirás qué eran lo que estos hombres de la antigüedad enseñaban y lo que hoy se enseña, duele. Estaban atónitos, perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Más otros burlándose decían, estos están llenos de mostos, o sea, están borrachos. Esto no fue nada normal, o sea, ya estaban acostumbrados ellos. ¿Por qué? Porque ya estaban acostumbrados a las maledicencias, ya estaban acostumbrados a soportar todo, en un contexto general, como les decía. Porque esto ya pasó. Ellos se burlaban, diciendo están llenos de mostos, al igual que los fariseos. Por eso les decían, no era nada común para ellos. Habían declaraciones de Jesús, donde ellos vieron milagros y las confirmaban de que eran del diablo, de Belcebú. Incluso le trataban a Jesús y que todos los milagros que hacía Jesús era del demonio. Lo trataban a Jesús mismo de demonio, lo despreciaron. Y los apóstoles veían esto, pero ya estaban controlados por el Espíritu. Ya lo que la gente les decía ya no les afectaba. Tenían una seguridad, tenían una convicción, tenían una identidad. Estaban llenos del Espíritu. No lo que comentaban acá, lo que comentó acá, lo que comentó allá, lo que comentó. No. Que hablen. No le vas a poder atajar, no le vas a poder decir, no vas a poder cerrarle la boca a nadie. Yo tengo que depender de Dios y de su Espíritu en el llamado que Dios me ha dado. Por eso que también esto es importante para aquellos que están llamados al ministerio. Cuando uno está llamado al ministerio, uno tiene que agarrar y mirar al frente acá, así, al frente y caminar. Y por el costado van a haber montones de situaciones. Y si vos te llegás a quedar en un costado, te quedaste, gente. Porque ahí le diste rienda suelta a tu carne. Y por más que te afecte, entra en el oído, al entrar en el oído se va a tu corazón y produce ahí un efecto de ay, no la aguanto a este, no la aguanto a esta. Continúa, entregarle al Señor, entregarle. Y ya va a ser un estilo de vida después. Vos decís al comienzo, Jasí no te va a gustar y vas a estar pireba ahí 30 días por ahí. Pero después, una vez que venciste, ya te fuiste ya. Ahí no va a ser unos 30, 40 ya van a empezar a hablar de vos. Y ya vos te va a poner que aceite y te va a regalar todito. Y te vas y avanzar. Pero si vos te quedas, dijo esto de vos, dijo aquello, dijo ese oxígeno, su saturación tiene que... Tipo ese sticker que está ahí. No, hay tanto por hacer, gente. Y cuando te quedas, te estancas. ¿Sabes qué haces? Tipo, te vas caminando en esa arena y hay tipo pantano, arena movediza, y también está otro sector donde aparentemente, y vos cuando caminas, te vas recto por más que se mueva todo el terreno. Pero cuando te fuiste al costado izquierdo o al derecho, pisaste justamente esa arena movediza, y te va hundiendo. Y querés salir, pero no podés con tu fuerza. Entonces, te vas hasta que sálvame, Señor, y te tira la piola. Y ahí te estira y empezás otra. Así esto es, gente. Así es. Ahora, los primeros estaban atónitos, perplejos. No entendían lo que estaban sucediendo. Había las lenguas, habían la manifestación del Espíritu, eran señales, justamente las lenguas que hablaban, lo que estaban llenos del Espíritu, la visitación de Dios, eran porque ellos mismos tenían que ser testigos del poder milagroso que estaba sucediendo ahí. Entonces había un derramamiento también de su Espíritu y también hablaban en distintas lenguas. Ellos tenían que ver las maravillas que hacía el Señor. El contenido de las lenguas, Lucas lo identifica como hablar de las maravillas de Dios. Estaban alabando, exaltando, así como estamos acá en el tiempo de la oración. Al alabar, al exaltar, estás alabando, estás exaltando de las maravillas de Dios y también
era un signo visible para identificar lo que Dios estaba haciendo. Y Éxodo 15:11 dice: ¿quién como tú, oh Dios, de entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en la santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Imagínense, eso es lo que estaban hablando. Y también cuando utiliza la expresión de fuego, viento, eso utiliza metafóricamente el Señor. Mira, metafóricamente, así como también en el bautismo, cuando Jesús, cuando iba a ser bautizado por Juan, dice la palabra de Dios que se abrieron los cielos y que descendió el Espíritu como paloma. No que el Espíritu es una paloma, ¿verdad? Hay muchos que ven así una paloma y dicen el Espíritu Santo. Hay una canción que dice que hay una paloma blanca que está volando en este lugar y el Espíritu Santo. No, no es bíblico, gente, perdón, no es bíblico, no es el Espíritu Santo una paloma. Dice como paloma. El fuego, el viento, todavía la brisa, estaban recibiendo ellos, pero eran, diríamos, metáforas que utilizaban para ser visitados por el Señor. Bueno, entonces, atónitos, perplejos, pero pronto entenderían cuando Pedro proclamara el Evangelio en su primer sermón. Esta fue la primera prédica de Pedro. Me imagino, ¿qué voy a decir? Anda a vos, no, a vos te llamó el Señor. La gente estaba dispersa, estaban contando, ¿qué es lo que pasó? ¿Vos sentiste lo mismo? Sí. Y vos, yo también. ¿Y qué pasó? No sé, lloramos. Y fulanito tal empezó a hablar en lengua y ella también, y en el fondo también. Y hablaban. Y ¿qué es lo que esto es? Tenía que predicar Pedro. Esto fue tan visible que estaban las autoridades judías también. Por eso que las autoridades judías señalaban: esos seguidores de Jesús, esos taro apago de evangelio, cuera. Están todos borrachos, ebrios. Pero esto acontecía, ¿saben qué acontecía? Eran las 9 de la mañana cuando sucedían estas cosas. Entonces Pedro se levanta en su primer discurso y dice: esto no puede ser, gente, son las 9 de la mañana. Ni una persona que farreó de un día a otro día va a estar aguantando hasta las 9 de la mañana estando en ese estado tísico controlado por el alcohol. Bueno, voy a mirar mi hora porque... Se levantó Pedro y alzó la voz diciendo: gente, atiendan y presten atención a lo que les voy a decir. Todos se quedaron así. Habló con autoridad. ¿Quién está hablando? No estaba hablando Pedro. ¿Quién estaba hablando? El Espíritu de Dios por Pedro. Se cumplía también la palabra que le diga a Pedro. Cuando Pedro le negó a Jesús 3 veces, el Señor le levanta a Pedro y le hace justamente las 3 preguntas, 3 veces. Pedro, apacienta mi rebaño. Pedro, apacienta mi rebaño. Y lo que le dice Jesús a Pedro fue: Pedro, tranquilo, todo este tiempo vos lo hiciste con tu fuerza. Ahora, Pedro, yo voy a hacer en vos. Vos no solo no vas a poder apacentar mi rebaño, yo en vos sí, vamos a apacentar el rebaño. Entonces se estaba cumpliendo ahí esto, y se levanta él y dice: gente, dice Pedro, varones judíos que habitan en Jerusalén, escuchen. Se levanta él con una autoridad. Ya no era Pedro, ya no era Pedrito ese que jugaba moqueta en la esquina. Ya no era ese que le diga: hasta donde vaya, Señor, yo me iré contigo. Yo soy tu guardaespaldas, tu seguridad, Jesús. No era ese. Manso, dependiente, con autoridad, se levanta y dice: varones judíos, escuchen. Paró el auditorio. Ya no había más de la hermana ahí que toditos se sujetaron, se sometieron. Este va a hablar, algo interesante va a decir este hombre. Y le dice 2:15 de hecho: porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera, las 9 de la mañana, le decía. En su esfuerzo de captar el interés
por las personas. Pedro utilizó el poder del Espíritu. Pero ¿saben qué, gente querida? Hoy la iglesia utiliza otro tipo de estrategias. Psicología secular, técnicas de coaching, estrategia de publicidad, marketing, ofreciendo la iglesia como un producto. El existismo del hombre. Se exalta al hombre y no la iglesia. Él no le dijo, no utilizó ninguna de esas estrategias, pero utilizó el poder de Dios, de hablar su palabra. No dijo él, ¿saben qué? Envían a este artículo a la propaganda y vamos a entrar ahí a vender el producto. No. Él 100% dependió de Dios. Y aún, yo no miro mal esto, particularmente. Yo no miro mal. Lo que miro mal es cuando se quiere exaltar al hombre. Yo creo, específica y puntualmente, y tengo amigos, colegas, profesionales, psicólogos, psiquiatras, que son demasiado útiles para bendecir al pueblo cristiano. Y son excelentes hombres y mujeres de Dios, dedicados y profesionales, que Dios usa sus profesiones para honrarlo. Por eso digo, no voy a generalizar. Pero sí hay otras cuestiones de técnica de coaching que se implican paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. No de por y paso. Paso para tu santidad. Eso es lo que necesitamos. Y todo es parte humana. Es el humanismo lo que quiero, mi querido. El humanismo y la parte del ser exitoso. Esa parte es lo que. Entonces, con esa parte es lo que no estoy de acuerdo. El primer acontecimiento de la historia del cuerpo de Cristo después de la venida del Espíritu fue el sermón de Pedro. Este produjo 3.000 conversiones e inspiró a la iglesia. El libro de Hechos de los Apóstoles, en gran medida, el registro de la predicación apostólica. Predicar siempre se ha mantenido en el centro de la misión cristiana. La predicación se ha mantenido acertadamente de aquel lugar central de la vida de la iglesia a lo largo de los siglos. La reforma que recuperó la fe fue iniciada y extendida de gran manera por el avivamiento de la predicación a través de hombres como Lutero, Calvino, el énfasis en la predicación bíblica y en la sana doctrina. El gran despertar del siglo XIX fue mediante la predicación de hombres como George Whitefield, John Wesley y Jonathan Edwards. Hombres piadosos, dotados por el Espíritu Santo en predicar la palabra de Dios. Y nadie como hombres, como estos hombres que tuvieron el celo de poder llevar esta sana doctrina hasta incluso estos tiempos, porque su literatura hasta hoy está vigente, para que podamos nosotros seguir esa línea. También otro hombre que presentó la verdad divina, y este es el método ordenado por Dios para evangelizar. Decía esto Pablo, uno de los hombres también: hermanos, no fui con vosotros para anunciar el testimonio de Dios. No fui con excelencia, con palabras o de sabiduría, pues me propuse saber entre vosotros alguna cosa, sino que a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y mi palabra, ni mi predicación, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de su poder, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Lo que ocurrió acá, para ir cerrando, fue lo que predijo y ya predicó y profetizó Joel. En el capítulo 2, 16 y 21, el profeta Joel dijo: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, y aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor y humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esto está en el antiguo pacto, y acá se estaba cumpliendo la profecía, una más.
La salvación no solamente traería perdón, sino también recibirían el perdón del Espíritu. Ellos habían estado esperando esto, el don del Espíritu. Según Joel, marcaría el comienzo de los tiempos mesiánicos. El maravilloso don del Espíritu Santo no solo fue para aquellos en la audiencia de Pedro, sino también está vigente para estos días. La promesa del Espíritu le informa al apóstol que es para vosotros y también para nuestros hijos y para los que están lejos. Predica Pedro en Hechos de los Apóstoles, en el 2, 37 al 41. Pueden mirar, voy a leer rapidito, porque ya estoy terminando. Hechos 2, 37 al 41 dice: al oír esto, se compungieron del corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el poder de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con estas y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día 3,000 personas. Me decís, ¿qué produjo un avivamiento, pastor? Porque la gente ve avivamiento. Nosotros también oramos acá por un avivamiento en Máquina en Cebre, Barrio Obrero. Claro, la gente ora. Pero ¿cuál es? ¿En qué consistió? En predicar la palabra que provoca un arrepentimiento. No puede haber un avivamiento sin un arrepentimiento. Aquí presenta en este texto Pedro un equilibrio necesario para esta afirmación en el versículo 21. En el 2:21 dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esta es una perspectiva bíblica de la salvación que no excluye la responsabilidad humana ni la soberanía de Dios. Esto es importantísimo, mantener doctrinalmente ese equilibrio, porque en este equilibrio ellos perseveraron en la doctrina de los apóstoles. Yo me decís, ¿cuál es, pastor? El llamado de Dios a tu vida y la responsabilidad de asumir ese llamado. Los que recibieron la palabra aceptaron las condiciones y fueron bautizados, y se añadieron a la iglesia aquel día como 3,000 personas. Lo que les citaban en el 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Su vida estaba totalmente definida. La vida de los apóstoles ya estaban totalmente definidas a esa devoción, a aquellos deberes espirituales que conforman la identidad única de la iglesia. ¿Qué les quiero decir? La esencia de la iglesia. Y termino con esto, para que ustedes puedan ver, para que ustedes puedan examinar el modelo de iglesia primitiva, los inicios de la iglesia, y también el proceso de transición y el caminar de la iglesia, de la cual ustedes mismos son partícipes. Porque yo desapelo, pido al Espíritu Santo que abra el entendimiento, que quite el velo, que nosotros podamos ver en qué lugar y cómo nosotros estamos caminando como iglesia. Porque esa es la esencia de la iglesia. Yo me decís, ¿cuál es, pastor? Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era? En la comunión los unos con los otros, y en el partimiento de pan, y en las oraciones. Bueno, elementos fundamentales. La doctrina de los apóstoles. El estudio sistemático de la Biblia. Estudiar la doctrina fundamental del cristianismo. Esto lo hacemos del púlpito y también el estudio bíblico. Congregarse. ¿Por qué les decía, le exhortaba Pedro en esta predicación? Sed salvo de la perversa generación. Porque es importante ser parte de una comunidad cristiana, de una comunidad de fe, de una iglesia. No es perfecta, ninguna iglesia es perfecta, ninguna. Pero saber que Dios te llamó y te puso en ese lugar para formarte y para usarte. Entonces, punto 1, el estudio sistemático de la Biblia, la doctrina fundamental del cristianismo, es la doctrina de los apóstoles. Punto 2,
congregarse, ser parte de una comunidad de fe no perfecta, pero saber que si Dios te llamó a ese lugar, te llamó para formarte y utilizarte. El partimiento del pan, la coinonía, el compartir el pan. A medida que ellos compartían el pan en sus inicios de la iglesia primitiva, ellos contaban sus testimonios. Por ejemplo, los jóvenes se reúnen en la casa de alguien, en la iglesia, comen ahí un pescadito, un choricito, ¿y qué hacen? Se reúnen los hermanos, las hermanas y empiezan a contar sus testimonios. Esa es la coinonía. Los grupos hogareños o los grupos de matrimonio, por ejemplo, se juntan y empiezan a contar. Voy a contar yo mi testimonio. Esa es característica de la iglesia. El estudio de la palabra de Dios, congregarse, compartir el pan entre los hermanos y la oración. La oración es fundamental y la oración debe de ser personal y también colectiva y congregacional. Estos son los elementos fundamentales de la iglesia. Perseveraron hasta hoy. Y yo miraba, todo tipo, me metí horas y horas y horas leyendo y estudiando todos los libros de Hechos, todo el libro de Hechos. Y dije, me da paz, Señor. Y yo puedo mirar, no el trabajo de ustedes ni nuestro, sino la gracia de Dios. Porque esto no es de hombre, esto Dios lo hace. Y el mensaje que pone en mi corazón es para transmitir al pueblo. Y te quiero decir esto, gente. Si acá, con total sinceridad, porque los que me conocen van a saber, había algo que por ahí no estaba o no estamos cumpliendo a cabalidad, hablo acá, marquélo, iglesia no perfecta, porque nos dimos cuenta que no somos perfectos, ¿verdad? Y que hay muchas cosas que mejorar. Y vamos a mejorar, porque vamos a trabajar. Pero si tan solo una decía, gente, estamos en falta. Tenemos que trabajar sobre esto y todo, sobre aquello. Me conocen, pero estamos caminando sobre la gracia. Y es el momento de la transición de la iglesia y del crecimiento de la iglesia en el cual ustedes son parte. Amén, gente querida. Nos ponemos de pie. Y le pido al grupo de alabanza que pase y brevemente así donde están. ¿Cuánta gente recibimos de esta? Este fue para los que conocen el desayuno así, buffet. Viste en los retiros, vos te vas a los retiros y el desayuno en los Alpes así, un lindo manjar. Este tipo es un brunch espiritual. ¿Quién es humildemente? Yo hasta quiero cerrar mi ojo, en serio, no lo quiero mirar. ¿Quién humildemente recibieron esta palabra o algo de lo que he predicado en esta mañana? Lo que el Señor ha hablado a su pueblo en esta mañana. Así nomás pueden levantar la mano porque quiero orar por ustedes. Sencillamente, yo cierro mi ojo y no veo. Señor, tú estás viendo esas manos. Mira, Señor, esas manos, porque es símbolo de una rendición y una necesidad de tu espíritu y tu presencia, Señor. Y yo te pido, Señor, que ellos sean visitados. Oro para que esta iglesia y las personas que están levantando sus manos, y yo también, Señor, seamos controlados por ti, Señor. Y cuando somos controlados por ti, hemos visto, Señor, todos los requisitos que necesitamos, Señor. Porque eso tiene que ver con ser lleno del Espíritu, Señor. Sé, Señor, de que al mirar cada uno de esos, de vaciarnos nosotros mismos, medio que ya no queremos lo calificar, Señor. Pero si tú lo has hecho con cada uno de tus apóstoles, aquel día, Señor, en el aposento alto, lo has hecho con Pedro, Señor. Un hombre sin dicción, un hombre airoso, impulsivo, que actuaba y no pensaba. Si lo has hecho con él, si lo has hecho con Pablo, Señor, fariseo de fariseo, perseguía y aún, Señor, hasta indirectamente buscaba matar cristianos. Si lo has hecho con Juan, Señor, y con Jacob, que eran hijos del trueno, y lo has hecho hombres mansos, humildes, dependientes de ti, Señor. Si has tocado la vida a cada uno de estos hombres, Señor, ¿por qué no puedes hacer con nosotros, Señor? Somos débiles, Señor. Lo que entendemos es que
debemos de rendirnos completamente a ti, Señor, para que tú, Señor, puedas llenarnos, vaciar y quitar todo lo que no proviene de ti en nuestras vidas, y tu Espíritu nos llene, Señor. Que no salgamos de este lugar de la misma manera en que vinimos, y que no sea, Señor, por un tiempo, que no sea algo, hoy recibí, qué bien, me voy a mi casa, y mañana nos plagueamos, nos enojamos y nos peleamos con nuestra esposa y con todos nuestros amigos y con el tránsito, y le bendecimos a nuestro contrario del fútbol. No. Que esto sea constante, que esto sea con una conciencia, Señor. Eso yo oro, Señor. Y yo estoy siendo desafiado, porque yo también, Señor, me enojo, soy hombre, soy carnal, y también tengo muchas cosas que corregir en mi vida, Señor, y lo digo delante de mi hermano y delante tuyo, Señor. Confieso mi pecado, Señor, pero quiero que mi vida la controles tú, Señor. Quiero que me des esa gracia, Señor, de que tú controles mi vida, Señor, y que controles la vida de cada persona en este lugar. Sé que ellos tienen sus necesidades, Señor. Sé, Señor, que ellos tienen también, Señor, las luchas en las cuales ellos están lidiando, Señor. Tenemos empatía, Señor. Somos una iglesia, Señor. Sé, Señor, que muchos están luchando con situaciones emocionales, con necesidades económicas, aún, Señor, con inestabilidades matrimoniales, Señor. Pero hoy lo que necesitamos es encontrarnos contigo, que nos controles. Hoy necesitamos, cuando hablamos de ser llenos, hablamos de ser controlados. Y hoy necesitamos que tú tomes el control. Señor, te damos el timón de nuestro barco, de nuestras casas, de nuestra familia. Así como Pedro estuvo pescando toda la noche y dijo, Señor, toda la noche he pescado y no he quitado ningún pescado. Así, Señor, te entregamos. En tu palabra echaremos la red. Hoy te pedimos, Señor, que seamos controlados una vez más por ti, Señor. Y que haya, Señor, un antes y un después en nuestras vidas. Que podamos testificar y testimoniar, Señor, en las coinonías, en las reuniones, en tu iglesia, Señor, en nuestra casa, en nuestra familia, Señor. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Ven, Espíritu. Ven, Espíritu Santo, a mi vida. Decile, ven, Espíritu Santo, a mi vida. Ven a mi casa. Ven sobre mi vida. Ven sobre mi esposo. Ven sobre mi esposa. Ven sobre mis hijas. Ven, Espíritu. Ven. Dame de tu poder, Señor. Hoy estamos, gente, reunidos en el aposento alto. Hoy estamos en ese lugar. Aleluya. Hoy estamos ministrando en el nombre del Señor. El Espíritu Santo te está ministrando. No necesitas que nadie te toque, no necesitas que nadie te sople, necesitas solamente conectarte con Él, hablar con Él. Esa es la presencia genuina y verdadera de Dios. Aleluya. Y eres santo, eres santo.
recibir la bendición del Señor. Bendito Padre, gracias por esta familia reunida en esta mañana. También aquellos que siguieron la transmisión. Que la bendición de Dios sea con su casa, su familia, Señor, con sus bienes. Y que esta semana empecemos agarrados fuertemente de ti, controlados por tu Espíritu, Señor. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Seguimos ministrando. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aquellos que quieren oración.